Y vamos a continuar el escudriñar de las Escrituras este año. Para todas las personas que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra, los saludamos. Y vamos a continuar este año con Mateo capítulo 13, verso 24 al 25. Habíamos hecho algunas interrupciones por Año Nuevo y por la tradición de la Navidad, pero ya regresamos al tiempo de bendición y continuamos el escudriñar de las Escrituras. ¿Qué nos querrá hablar Dios todo este año? Bueno, ahí está escrito, el Evangelio de Mateo nos hablará, o Dios nos hablará a través del Evangelio de San Mateo. Entonces nos ubicamos, Mateo capítulo 13, verso 24 al 25. Mateo capítulo 13, verso 24 al 25. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice aquí la palabra, en Mateo 13, 24 al 25, Él le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. La pregunta y el título que nos da la palabra hoy es, Dios nos hace una pregunta en este día y es: ¿somos trigo o somos cizaña? ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Trigo o cizaña? ¿Cierto? Cuando somos cizaña, somos parecidos al trigo, pero no somos trigo. En Cristo, cuando somos cizaña, somos parecidos a la iglesia de Cristo. Son los que miramos anteriormente que estamos junto al camino, pero no somos cristianos. Y Dios no quiere que seamos parecidos, Dios quiere que seamos cristianos. Y eso es a lo que debemos proponernos este año. Pedimos entonces a Dios que bendiga esta palabra, que Él sea añadiendo, quitando de nuestra vida lo que para Él es conveniente y que le agrade a su corazón, y que sea Dios abriendo nuestros oídos en esta mañana y disponiendo nuestro corazón, no solamente hoy, sino todo este tiempo donde Él le enseñará su palabra, para que podamos ser semejantes a Él y no parecidos a Él. Que Dios nos llene entonces de sabiduría y de entendimiento para poder discernir lo que Dios nos enseña cada día. ¿Somos trigo o somos cizaña? El trigo y la cizaña son muy similares, como la iglesia de Cristo en este momento es muy similar a quienes creen seguir a Cristo, pero que no están en el orden de la palabra del Señor. En nuestra etapa de crecimiento, es necesario que nosotros vengamos y miremos qué tipo de alimento es el que vamos a comer o que vamos a recibir. Y en ese orden, tengamos claro que Dios quiere que seamos lo mejor para Él. Cuando tú y yo somos lo mejor para Dios, Él nos da también lo mejor para nosotros. Así que sin importar las dificultades, si damos lo mejor de nosotros, Él cumplirá Mateo 6:33, que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas nos serán añadidas. ¿Y cómo hacerlo? No está ahí esa cita bíblica, pero vamos a ir a Santiago capítulo 2, verso 10. ¿Y qué nos dice ahí? Cuando Dios nos llama y quiere que nosotros caminemos en su orden, ¿qué dice ahí Santiago 2:10?
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero fallare por lo menos en un punto, se hace transgresor de toda la ley. Y mire que nosotros a veces le fallamos a Dios en un punto. ¿Saben cuál es? El de no dejar de congregarnos, que es el cuarto mandamiento. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Porque Dios quiere que seamos juiciosos. Con un punto que le fallemos a Dios, perdemos la bendición. Y Dios no quiere que este año, mis amados, perdamos la bendición. Dios quiere que este año seamos bendecidos por Dios. Él quiere derramar las bendiciones. En estos tiempos de crisis es donde Dios derrama las bendiciones. Notemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y tuvo que pasar por un desierto, en ese desierto, ¿qué hizo Dios? Los bendijo, ¿cierto? ¿Cómo los bendijo? Con vestido, con alimento y con techo. Nunca les faltó nada, ¿cierto? A pesar de que los probaba en sus momentos para mirar cómo estaba ya su corazón, pero nunca les faltaba nada. Ninguno, dice en la palabra de Dios, en todos esos millones de personas que salieron de Egipto, ninguno murió de hambre. Ninguno. Ellos murieron, muchos de ellos murieron por su desobediencia, porque las serpientes los picaban. Dios les permitía eso, o por alguna peste o alguna cosa, menos porque murieron de hambre. Dios siempre suple en el desierto nuestras necesidades. Y vamos a entrar en un desierto, o ya entramos prácticamente en un desierto en el mundo, pero en medio de ese desierto, a la iglesia de Cristo nada le faltará. Siempre vamos a tener lo necesario. Pero no tenemos que ser entonces parecidos a los cristianos. Tenemos que ser cristianos. No tenemos que ser cristianos entre comillas. Tenemos que ser cristianos en punto final. Y es, no queremos parecernos a otros. Así como el trigo y la cizaña, ambas plantas están maduras. Y cuando se maduran, cuando ya crecemos, cuando ya llevamos cierto tiempo en el Evangelio, podemos notar la diferencia entre quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Nosotros no vamos a vivir emocionalismos, ni vivimos eso. Nosotros no vamos a vivir engaños, ni que traiga, siembre, ni esas cosas, ni que haga pactos, nada, ya el Señor lo hizo por nosotros. Tenemos es que unirnos a ese pacto, pero no hacerlo nosotros. Tenemos que ser obedientes, tenemos que mirar la diferencia y es no hablar que somos cristianos. Se lo he dicho muchas veces, tenemos que demostrar que somos cristianos. Eso nos hace mostrar como trigo y no como cizaña. Nos hace mostrar como auténticos y no como parecidos. En Tito capítulo 1, verso 16, dice que muchos aquí profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántos profesan y dicen conocer a Dios? Pero ni siquiera tienen claro cuáles son los mandamientos, porque sus líderes les han dicho que Dios los ha unido en dos más importantes, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con la mente, el corazón y el alma, y el otro amar a su prójimo como a sí mismo. Pero ¿cómo podemos nosotros amar a Dios con el corazón, la mente y el alma si no tenemos claro los 4 primeros mandamientos? ¿Y cómo podemos amar al prójimo si no tenemos claro los 6 últimos mandamientos? Entonces, la palabra de Dios, y aquí ya todos lo sabemos, quienes nos escuchan por primera vez lo saben, o lo van a entender, y es que 1 Juan 2:3 dice que
En esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, porque aquí dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo sabemos nosotros que conocemos a Dios? Dice la palabra, si guardamos sus mandamientos. No lo digo yo, lo está escrito, así lo dice, 1 Juan 2:3. Y dice incluso el 4, que el que dice lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que, hoy en día, muchos creen que la iglesia a donde ustedes se van a congregar, van a encontrar personas perfectas. Pero la realidad no es así. Aquí dentro de esta congregación no tenemos personas perfectas. Aquí hay gente que miente todavía. Aquí hay gente que le gusta murmurar a otros, juzgar a otros. Aquí hay gente que viene a buscar al hombre y no a Dios. También eso significa que dentro de la iglesia tenemos cizaña. Y no estoy juzgando ni señalando a nadie. Solamente quiero que entendamos algo, y es que la iglesia de Cristo no la vamos a encontrar perfecta. La iglesia de Cristo tiene dificultades, porque si no, ¿cómo? Y tiene personas que aún escuchando la palabra no se entregan totalmente a Dios. Ahora, qué bueno que fuéramos una iglesia que le agrade al corazón de Dios al 100%, que todos los que nos congregamos agradáramos a Dios. Pero hay gente que no tiene comunión unos con otros. Y eso entonces le desagrada al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 5, nos enseña esa parte. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? En la iglesia se encontrarán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos debemos evitar. ¿Sabe a qué venimos a congregarnos? Cuando miramos Hebreos 3:25, nos damos cuenta de algo, y dice que a congregarnos para exhortarnos unos a otros, pero eso lo tenemos que hacer en amor, ¿cierto? Y es, si le vemos un defecto a algún hermano, antes que criticarlo, vayamos y le decimos, hermano, no me parece, en amor se lo digo, no me parece que actúes de esa manera, no hables mal de otras personas, no juzgues a otros, más bien oremos por ellos. La invito a que oremos por ellos, lo invito a que oremos por ellos. Y a eso es que venimos a congregarnos, a que podamos alcanzar la perfección, y esa perfección la alcanzamos unos con otros, unidos en el mismo espíritu y en la misma fe. Así que nos encontramos entonces con la iglesia personas defectuosas. No todos son perfectos. Razón por la que cuando nos acercamos a Jesús, debemos hacerlo con la mirada puesta en Él y no en las personas que nos rodean. Yo no voy a esa iglesia porque allá hay mucha gente hipócrita, se escucha eso. Pero es que yo no voy a una iglesia a mirar a la gente hipócrita. Yo voy a una iglesia a buscar a Jesús. A eso es que voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia a entregar mis cargas a Jesús. ¿O qué es lo que nos pide Jesús en Mateo 11:28? Miremoslo ahí. A veces que Jesús dice, venid a mí y júzguense unos con otros y no se acerquen a los que están, a los que no son perfectos. Dice, venid a mí los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso significa que nuestra forma de vida en cuanto a nuestra congregación o el día de congregarnos es para venir a Jesús. Es para buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque el hermano o la hermana que me está mirando y que a lo mejor me va a juzgar, o yo vengo y la miro con defectos, o lo miro con defectos, no me va a ayudar a lo que necesito. Pero si mi mirada está puesta en Jesús, entonces Él sí me ayuda en todo lo que necesito. Él sí me ayuda. ¿Y por qué a veces no recibimos? Y este año nos vamos a proponer hacerlo algo. ¿Por qué a veces no recibimos nuestras bendiciones? Porque nuestra mirada está puesta en nuestros hermanos y no en Dios. Y eso detiene nuestras bendiciones. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Qué nos enseña Jesús ahí? A través del apóstol Pablo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en los que nos rodean. A veces incluso nos encontramos hasta contra nuestra misma familia y decimos, no, y es que yo no voy a la iglesia porque imagínate, si mi hermana vaya a la iglesia y mire cómo se comporta, pues entonces yo mejor no voy. Es que tú no vas a una iglesia por el comportamiento de un hermano. Tú vas a una iglesia porque tienes la necesidad de encontrarse con Jesús. Tú vas a una iglesia porque tienes la necesidad de recibir la bendición de Cristo. No va porque el otro entonces se comportó mal, entonces tiene que el otro ser perfecto para poder ir a Cristo. No. Para poder ir a congregarte. No. Yo no dependo del mal comportamiento de los demás o del buen comportamiento. Yo debo depender de Cristo. En Mateo capítulo 13, verso 18 al 23, para Jesús, que era el que mirábamos aquí, existen 4 tipos de creyentes junto al camino. El primero, en pedregales. El segundo, entre espinos. El tercero, en buena tierra. El primero es junto al camino. El segundo en pedregales, el tercero entre espinas y el cuarto en buena tierra. ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? ¿Los que están entre espinos, los que están en pedregales, los que están junto al camino o los que están en buena tierra? Que no seamos de los que están casi siempre junto al camino, que están junto a Cristo pero no están con Cristo. Y tenemos que caminar en ese orden. Notemos que todos los grupos escuchan aquí la palabra, pero solo uno llega a dar frutos para el reino de los cielos, según Mateo capítulo 13, verso 18 al 23. Solo un grupo. Y que ojalá nosotros este año nos propongamos hacer de esos que dan fruto. Y no los que se ahogan junto a los espinos, no los que caen en pedregales que crecen y las dificultades los secan, sino los que realmente caemos en buena tierra. Eso traerá bendición para nosotros. Dios no quiere dificultades para nosotros. Dios quiere siempre suplir las necesidades. Somos nosotros los que nos buscamos las dificultades. Somos nosotros los que nos buscamos las dificultades. Al final, el Hijo del Hombre se encargará a través de sus ángeles de separar los buenos de los malos. Y en ese día, en el juicio final, los malvados serán sacados de entre los redimidos. Está la cizaña y está el trigo, pero la cizaña debe ser sacada de entre el trigo. Los hijos del maligno se se distinguirán claramente de los hijos de Dios.
¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen la identidad de Cristo, porque han vivido en la identidad de Cristo. Pero los hijos del engaño no tienen sus vestiduras en Cristo, tienen conceptos religiosos, y nosotros a conceptos religiosos no podemos vivir, no podemos caminar. Eso no nos trae bendición, eso nos trae emociones, y tal vez en el momento nuestras mismas emociones nos permitan ver alguna bendición, pero realmente no es bendición, porque lo que de Dios es, dice que la bendición de Dios, Proverbios, dice que la bendición de Dios no trae tristeza con ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos buscando la bendición de Dios y andamos en tristeza? No podemos andar ahí. Tenemos que tener eso claro. Un día Dios separará a estas dos, a la cizaña y el trigo. Y los de la cizaña serán arrojados, dice, a un lugar de tormento, y el trigo será llevado a la nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra. Mateo capítulo 25, verso 33, nos enseña que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, dice, en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él, dice, todas las naciones, aquí no falta ninguna. ¿Y qué hará? Dice, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y una cosa es que nosotros no queremos ser cabritos cuando lleguemos al cielo. Queremos ser ovejas. Y ovejas con buena lana, con una lana blanca. No con una lana sucia. Con una lana blanca. Ahí queremos estar. Mateo 25, 46 dice: e irán estos, los de su izquierda, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la justicia en este tiempo. En este tiempo, Satanás se esfuerza por engañar a los siervos que se mueven por avaricia y no tienen el suficiente conocimiento de las Escrituras. A estos usa Satanás para falsear el mensaje del Evangelio. Hoy vemos grandes construcciones donde se mueven las emociones. Pero eso no es lo que Dios dice. Allá en en Hechos 17, 24 dice que Dios no habita en esos templos. Y entonces, ¿qué es lo que se mueve allí? Pues Mateo 24, 24 dice que allí se harán grandes señales y milagros, y incluso los escogidos del Señor en aquellos lugares serán engañados. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero luego, Lucas 11:32, habla Dios a las manadas pequeñas y dice: no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. Tenemos que mirar este año, ¿dónde estamos? Que no seamos cizaña, que seamos trigo, que podamos ir a ese reino que Dios nos preparó. Que no seamos aquellos que apoyan a los siervos que se mueven por avaricia, que quieren figurar, que quieren tener sus grandes imperios en la tierra, que quieren reconocimiento. Sigamos a aquel siervo que tiene un corazón humilde, que realmente enseña la palabra del Señor. Cristo fue un hombre humilde, dice que a pesar de ser Dios mismo, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo humilde, siervo. Y eso es lo que Dios busca aquí en la tierra.
Segunda de Pedro 2, 1 al 3, nos aclara esa parte. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. ¿Y qué nos dice Pedro aquí? Dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Note lo que dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, entre nosotros habrá eso, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y note lo que continúa diciendo ahí, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos? Muchos, dice. Por causa de los cuales, de aquellos muchos, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y qué hacen aquellos siervos? Dice, por avaricia harán mercadería con vosotros, a las siembras, los pactos, diezmos, una cantidad de cosas que se inventan hoy en día. No estoy diciendo que los diezmos sean inventos, sino que ellos se valen de todo este tipo de cosas para sacarle el dinero a la gente. El diezmo es voluntario, no es obligatorio, hermanos. En la gracia no es obligatorio, es voluntario. Sabemos que el diezmo nos trae bendición, pero nadie nos puede obligar a diezmar. Es cuando nuestro corazón sienta, y sabemos que cuando lo hagamos vamos a ser bendecidos, pero nadie, repito, nos puede obligar a diezmar. Y dice que harán grandes señales, y dice, muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. No se presten, hermanos, iglesia de Cristo, no se presten para que otros hagan mercadería con ustedes, no se presten para eso. Es interesante notar que la cizaña no se sembró en un camino vecino del que se sembró el trigo. Cuando aquel varón que sembró, lo sembró en su terreno, no lo sembró, y la cizaña apareció dentro de su terreno, no fue del vecino, no, apareció dentro de su terreno. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar con cizaña aún dentro de la verdadera iglesia de Cristo. Eso es lo que nos enseña. La cizaña es sembrada por el maligno dentro del mismo trigo de la iglesia visible. Mateo 24, 24, ya les dije, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ustedes, ¿cuántos son escogidos de Dios? Cuidado que los engañen, hermanos. Porque ahí dice la palabra que aún los escogidos serán engañados. Y es que parecen trigo, pero en realidad son cizaña, aquellas personas que engañan. Nunca podrán ser auténticos embajadores del reino, pues son agentes engañadores por Satanás. Cuidado con aquellas personas que piensan, no, eso Cristo está en todo lado, porque allá eso predican la palabra porque leen la Biblia, porque lo que explican es lo de la Biblia. No, no siempre es así, hermanos. Tengamos cuidado, que sea Jesucristo quien nos enseñe, que sea la misma palabra explicada, y no que le tengamos que añadir y quitar. Entonces nos sujetamos en 2 o 3 o 5 o 10 versículos, y el resto es porque lo que pensamos y queremos que la gente haga, eso es lo que les enseñamos, y no es así. No es así. Esto representa que habrán personas que, creyéndose hijos de Dios, la doctrina que siguen no los hace hijos de Dios. No los hace hijos de Dios. Sin embargo, creen serlo porque se lo han hecho creer. Pero cuando ustedes, iglesia de Cristo, van a la Escritura, la misma Escritura les enseña cómo ser hijos de Dios. ¿Cómo saber que ustedes conocen a Dios? La misma Escritura nos enseña esa parte. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios?
los que vencen. Ellos son hijos de Dios. Que no nos hagan creer que todos son hijos de Dios. Solamente los vencedores son los que el Señor adopta como sus hijos. Y ahí lo dice, yo no me lo estoy inventando hoy. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Eso qué significa? Que también cuando nosotros somos vencedores, y es lo que vamos a hacer este año, Dios nos va a bendecir aquí también en la tierra. Pero necesitamos ser vencedores. Y dice, y Él será mi hijo. Entonces también nos hacemos hijos de Dios. Pero tenemos que ser vencedores. Pero ahí en el verso 8, continuamos ahí mismo en el verso 8 de Apocalipsis 21. ¿Y qué pasa? Si nosotros no somos vencedores, si no somos obedientes, dice, pero los cobardes, aquellos que no les gusta esforzarse por cumplir los mandamientos, los incrédulos, no, yo no creo eso, quién sabe si eso será así, yo vivo la Biblia a mi manera. Los incrédulos, los abominables, aquellos que se creen superiores a otros, los abominables, los homicidas, los que hablan mal, juzgan a otras personas, odian a otras personas, los fornicarios. No, eso hoy en día es mejor vivir así, después si me entiendo me caso. Los hechiceros, los que visitan a los brujos, porque todavía la iglesia de Cristo visita a los brujos. Los idólatras y todos los mentirosos. Idólatras, no solamente tiene que ser idolatría en unos muñecos como pasa en algunas denominaciones, no. Yo puedo ser idólatra hasta de mi celular. Lo que le quita el tiempo a Dios, eso es idolatría. Puede ser un hijo, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa. Todo lo que le quite el tiempo a Dios se llama idolatría. Los amigos, qué sé yo. Entonces, ¿íbamos dónde? En los idólatras y los mentirosos. Es una mentira piadosa porque es que si no la digo, me echan del trabajo, no me siguen dejando la pieza que no he podido pagar el arriendo cumplido. Bueno, si no le digo una mentirita a mi esposa se pone brava, si no le digo una mentirita a mi esposo se pone bravo, mi mamá. No, dice que eso, los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Aquí no se trata de que es una mentira pequeña o grande. Mentir es mentira y los mentirosos tendrán su parte, dice, en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Ninguno de nosotros queremos ir a esa muerte segunda, ¿verdad? Para nada. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Este año vamos a proponernos, al que tomaba, no vuelve a tomar. Amén. Puede tomarse una cervecita si quiere, pero no más. Amén. Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Muchos nos rechazan, muchos nos ignoran, muchos no quieren tener comunión con nosotros, no nos visitan. No importa, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Así que por mucho que la cizaña crezca en medio del trigo, esta aparente similitud será definida porque el día del juicio final, toda impureza será desarraigada del reino, porque el reino de Dios, dice la palabra, no entrará ninguna cosa inmunda. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 19. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, ¿qué pasa? Dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y es que, mis amados, todo lo que enfrenta y transgrede o afrenta o transgrede la ley de Dios será eliminado. Así que tengamos cuidado en nuestro comportamiento como cristianos. Pues el pecado es infracción de la ley. Hechos 10, 26 al 28. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, Hebreos 10, 26 al 28. Hebreos 10, 26 al 28. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. Estamos en Hebreos 10, 26 al 28. Así que, mis amados, la verdadera iglesia se reunirá finalmente en todo su esplendor con aquel que la plantó y que fue su piedra angular. Todos, si realmente somos esa iglesia vencedora, nos reuniremos un día con nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestra piedra angular. Efesios 2:20 dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Sobre qué? El fundamento de los apóstoles. Y está hablando de los apóstoles de Jesucristo. De esos 11 que quedaron, y después el Señor añade a Pablo como el abortivo, dice él mismo, y completa sus 12. Y ahí, sobre ese fundamento, nosotros debemos ser edificados, no sobre los apóstoles que dicen ser hoy en día, no, sobre los apóstoles de Jesucristo y profetas que nos dejan el ejemplo de qué es la vida en el Antiguo Testamento, de cómo se vivía la vida, de aquellos que obedecían en el Antiguo Testamento a Dios y cómo les iba, cómo eran respaldados por Dios. Todos esos profetas nos enseñan esa parte y sobre ellos tenemos que estar edificados. Siendo siempre, dice ahí, la principal, Efesios 2:20 siendo siempre la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. No fuera de Él, sino en Él. Ahí tenemos que estar. Y a eso es que nos llama Dios en este nuevo año que empezamos ya. A permanecer en Él, a ser verdadero trigo, auténticos cristianos y no parecidos. No podemos ser parecidos. Vamos a obedecer este año. Si somos obedientes, mire hermano, si vas a proponerte a decir, mire, en ese trimestre, enero, febrero, marzo, voy a proponerme a ser obediente al Señor, son 90 días. Tenga la seguridad que en abril está recibiendo tu bendición o hasta más antes. Si no la has recibido, entonces entras al siguiente trimestre y en junio estarás recibiendo su bendición. Pero tienes que mirar que realmente eres obediente. Si eres obediente, no le quepa la menor duda que tú serás bendecido. Pero si no eres obediente, entonces las bendiciones también se estancan. Amén. Gloria a Jesús. ¿Lo entendimos? Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón en esta mañana. Gracias por lo que nos diste hoy y por lo que nos enseñaste, Señor.
Bendecimos, Padre, la iglesia de Cristo en la tierra. Y te pedimos, Señor, tu ayuda, tu misericordia y tu amor para caminar por las sendas que tú nos has llamado. Dejamos el resto de año en tus manos y nuestra vida con ellos, Señor. Y te decimos, Padre, que sea tú la luz, el reflejo, ese sol que alumbra nuestro camino, Dios. Que sea tu palabra, tu verdad, no, Señor, la interpretación de los hombres. Apártanos de ella, como dice tu palabra. Apártanos de esa interpretación de hombres, Padre. Y ayúdanos a caminar solo en tu verdad, en tu camino, en tu luz, Señor, en esa piedra angular que es Cristo Jesús. Y que nos permitas edificarnos, Señor, en el fundamento de tus apóstoles, Dios. Esos 12 que dejaste en la tierra y con los cuales fundaste la iglesia de Cristo, Padre. En ellos queremos estar, pero que nuestra vida, nuestra alma descanse en Cristo, Padre. Porque, Señor, de Él somos y para Él vivimos, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos respalde en salud, en finanzas, en alimento, en vestido y en techo, Dios, durante este tiempo que comenzamos, Señor. Así, Señor, levantamos nuestras manos y nos declaramos bendecidos para bendecir. En Cristo Jesús, amén.